Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos hoy aquí con Marc García. Le hemos invitado nos va a contar su experiencia transpersonal y va a compartir con nosotros su vivencia y por dónde ha pasado, dónde está. Y bueno, pues empezamos dándole las gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros. Encantadísimo. Y cuando quieras, Marc. Cuando quieras puedes empezar. Empiezo de cómo empezó mi experiencia, ¿no? Básicamente. Sí, claro. Vale, pues yo tenía 16 años. O sea, estamos hablando de hace prácticamente 20, o sea, 19, 20 años ya, de la experiencia, de mi primera experiencia transpersonal. Y yo en aquel momento, o sea, no tenía nada de especial, o sea, no es que fuera ni más inteligente ni más nada, no tenía, de hecho, incluso pensaba que llegué a pensar, como tenía cierta dislexia, que en su momento no se conocía tanto el tema, llegué a pensar que hasta era un poco tonto y todo, o sea, curioso. Y entonces, en aquella época, yo recuerdo, me costaba mucho leer por el tema de la dislexia. Sí. Y recuerdo que estaba haciendo bachillerato, primero, segundo de bachillerato, y tenía que estudiar un tema, ¿vale? Entonces me acuerdo que estaba con la hoja y me pasaba mucho que me costaba muchísimo concentrarme en las letras, y entonces a veces divagaba, ¿vale? Esto me había pasado incluso hasta de pequeño, sí que me pasaba muy a menudo, que divagaba mucho, me perdía mucho en mis mundos de pensamiento. Fantasía. Sí. Muy bien. Incluso desde muy joven me acuerdo que pensaba mucho sobre el tema, sobre la muerte, sobre este tipo de cosas, ¿no? Pero no me llegaban a unos estados de conciencia alterados ni nada, simplemente sí que me daba cuenta que veía el mundo un poco diferente al resto de la gente, pero no había accedido a cierto conocimiento como sí pasó aquella vez. Yo recuerdo eso, estaba en mi cama, tenía enfrente el papel con no sé qué tema tenía que estudiar. Yo recuerdo intentar leer y lo típico, ¿no? Que vas leyendo y repites, vuelves para atrás, y mi mente iba pensando en aquel momento, se divagó pensando en pues de qué estaba compuesto mi cuerpo, ¿vale? Empezaba como, me acuerdo que empecé a construcción, ¿no? A través de los órganos, los tejidos, las células. Sí, es como si mi mente empezara a conectar cada parte y empecé a observar que no había una finitud en ninguno de los aspectos en donde yo me estaba metiendo, ¿no? Es como que podía haber esa transición entre órganos, tejidos, células que se componen de otras cosas y que nunca concretaban nada. Entonces ese pensamiento recuerdo que comenzó a cobrar como una fuerza, como si ya no fuera que lo estuviera yo pensando, sino como que me estaba metiendo en una especie de viaje que me conducía a un conocimiento mayor. Y ese viaje fue es como que no sabía concretar cuáles eran las partes que se estaban construyendo a través, por ejemplo, las células, de qué estaban hechas, no, pero sí que es como que empezaba a viajar de esa abstracción, ¿no? de esas células, y veía que esas células pues estaban construidas de otras cosas, y cada vez iba más allá. Me metí como una especie de un túnel y en ese momento conecté, ese túnel me llevó a ver, como digamos, para entendernos, ¿no? Como universos que forjaban galaxias que forjaban cúmulos o sea, es como, y de golpe conecté otra vez conmigo. O sea, es como que hice un viaje hacia adentro y cada parte volvió a conectar a mí mismo. O sea, me di cuenta en aquel entonces, en ese momento, que literalmente yo estaba dentro de mí mismo y que contenía todo lo que había alrededor de mí. O sea, literalmente, no una cuestión de un pensamiento, sino... Y eso no se quedó ahí sin más, sino que ese estado me llevó a otro estado, digamos, no quiero llamarlo superior porque no es superior, es simplemente otro estado diferente de conocimiento donde ese saber que literalmente contenía el todo dentro de mí me llevó a otras nuevas informaciones. Es como que de golpe conecté con el centro absoluto digamos, la fuente del conocimiento absoluto, y estaba en el centro de ese conocimiento, comprendiendo cómo se gestaba toda la realidad en todos los aspectos.
Y eso duró un instante, o sea, duró un instante, pero yo no lo sentí como un instante, lo sentí como algo muy extenso. Entonces, claro, esa... Instante intemporal. Instante intemporal, completamente. Claro, yo lo que sí que te puedo decir es que recuerdo estar, o sea, yo en ese momento estaba en una cama, estaba con ese papel y tal, pero yo me trasladé a otro estado. Yo recuerdo estar en un espacio totalmente blanco y estaba en el centro de todo. Claro, cualquier cosa que diga de manera verbal no va a casar realmente con la experiencia, ¿no? Porque es imposible poner las palabras ya destruyen el mensaje, pero intento explicarlo de la manera. ¿Puedes dar pinceladas? ¿Puedes...? Sí, o sea, constantemente será metafórico, pero intentando expresar ese momento, ¿no? Y la vivencia interna. Sí. Entonces, digamos que llegué a ese punto, ¿no? de conocimiento del todo absoluto. Como te digo, tenía 16 años en aquel momento, no sabía nada de nada, o sea, no me planteaba más que ver la serie de dibujos, ir con los colegas a patinar y poco más, o sea, no había... Que, bueno, sí, alguna copilla me habría tomado, sí, pero me refiero que no estaba... Una novieta tendrías, no, sí, alguna también. Bueno, sí, pero tampoco te creas que estaba muy allá en aquella entonces, fue después de este momento es que yo me activé a otro nivel, que ya te explicaré. Pero digamos que ese momento me hizo conectar con el todo, con esta conciencia básicamente de comprender que yo contenía todo, o sea, que realmente todo emergía de mi propio centro. Y de qué manera se desarrollaba, porque eso es otra, claro, ahora si quieres desarrollar un poco más. Digamos que yo me acuerdo, para seguir describiendo el momento, ¿no? Claro, eso fue como un instante que para mí duró mucho más, pero cuando regresé, claro, estaba extasiado, llorando, con una sensación de plenitud increíble, una certeza, que eso es otra cosa que para mí hay que destacar. Creo que es el momento de mayor certeza que tenía en mi vida, o sea, puedo decirte... No es una cuestión de fe, no es una creencia, es una sabiduría, es algo que sabes sólidamente. Sólidamente. Más que decirme, ¿crees que este libro está aquí? Te puedo decir, creo que este libro está aquí, pero no que lo sé que está aquí. Dudaría más de esto que de esa experiencia. Sí. O sea, es un nivel de conciencia que... Certeza total. Total. Por eso cuando te hablan de la fe, la creencia, en este sentido no se da, porque es la vivencia más auténtica que has tenido en tu experiencia encarnada, digamos, ¿no? Total que en ese momento, con 16 años, como te digo, pues llorando, bajé bueno, en aquel entonces vivía con mis padres, vivía en una casa que tiene dos pisos, bajé las escaleras corriendo y vi a mi madre llorando y le agarré a mi madre y dije, mamá, ya lo sé todo, llorando ahí, y mi madre, claro, ese fue mi primer choque de realidad, porque claro, me encuentro a mi madre mirándome con una cara diciendo... Mi hijo está completamente loco y claro, su reacción después de yo ver ese instante, ese choque, ¿sabes? Fue decir, hostia, espérate, claro, fue como volver otra vez aquí, ¿sabes? Decir, vale, que allí se ve con una claridad absoluta, pero aquí en este estado no es algo que pueda transmitir de esta manera, ¿no? Entonces, claro, me encontré con esa cara de mi madre ahí diciendo, este chico está loco, se me ha vuelto totalmente loco. Se le ha ido la pinza. Y ahí recuerdo que yo, en mi ansia de querer expresarles ese conocimiento, claro, piensa que eso es un estado de bienestar y de plenitud tan enorme y tan difícil de alcanzar aquí en este día a día, que yo me acuerdo, y esto es una de las cosas que luego se me quedó grabada, que yo a ella le dije en aquel momento, dije, mira mamá, voy a intentar explicarme para que me entendiera, le dije, tú, cuando me tuviste a mí, tú me viste que salía de ti directamente, ¿no? Le dije, tú me quieres tanto porque tú sabes que yo y tú somos lo mismo. Dije, tú me viste salir literalmente de ti, soy como una extremidad tuya, como un brazo tuyo. Y ese amor que tú me tienes, esa conexión que tú tienes conmigo, imagínate que pudieras captar la misma que tuvo tu madre contigo, la que tuvo su madre con su madre, y así progresivamente conectando toda la realidad y toda la humanidad que tienes alrededor. Imagínate que ese amor que has concentrado en mí se expandiera en todas las partes, siendo consciente que cada parte ha salido de sí mismo. Y eso dije a mi madre, como, tía, ¿qué me ha dicho? ¿Sabes? Pero igual me miraba con la cara de este chaval no está muy bien.
Pero yo así me acuerdo que esa misma explicación, que yo ya iba perdiendo, digamos, porque hay que entender que todo este estado es como que un respiro en donde uno alcanza ese conocimiento, y luego uno cuando vuelve a ingresar en la materia, digamos, en este estado, en este juego, se va progresivamente diluyendo. No es que tú tengas toda la información, tú sabes que has alcanzado ese conocimiento de la plenitud, pero cuando vuelves aquí, ese conocimiento se va diluyendo, ¿vale? Entonces yo tenía que ir como agarrándolo, porque estaba muy fresco, pero se iba yendo. Ya solo la reacción de mi madre es, ¿estás loco? Ya se iba como... Entonces yo fui con el tiempo, trabajando, durante toda mi vida, han pasado 20 años, he ido como reconectando piezas de todo aquello que fue pasando, ¿vale? Entonces ha sido muy interesante porque no es que haya vuelto a ese estado de plenitud tan increíble, completo, sino que es como que una parte de mí se quedó allí y esa información ha ido regresando a cuentagotas, ¿vale? En ese momento sí que tuve muchas certezas que ya me cambió la perspectiva del mundo por completo. O sea, yo vivía en un entorno en donde, claro, yo concebía la realidad absolutamente distinta al resto, pero tenía que jugar al juego de creerme el panorama que yo me encontraba a mi alrededor, ¿no? Pero claro, a mí por los conceptos de perfección, amor, totalidad, egoísmo, altruismo, bien, mal, todo se desmoronó, porque claro... todo estaba trastocado. Todo estaba trastocado, mi realidad estaba trastocada, pero no es que... es una cosa que querría transmitir también. Estos estados de conciencia no es que cambien nada en sí, sino que cambian tu percepción del mundo por completo. Y yo ahí luego he entendido qué es lo que otra gente que he escuchado, yo no es que sea muy leído, no leo mucho, porque también siento muchas veces que estoy leyendo percepciones de otra gente que ha pasado por situaciones parecidas, ¿no? Pero, espera, ¿qué te iba a decir aquí? Ay, al nombrar a otros es como que se me va, que quiero explicar tantísimas cosas que se me va. Uy, no me acuerdo qué te quería decir ahora. No, es que ya te digo, te quería decir algo importante, pero bueno, como te decía, sobre todo el concepto de amor cambiado por completo, el concepto me di cuenta, por ejemplo... ¿Y cómo explicarías, por ejemplo, cómo es el amor para ti? Bueno, el amor es, claro, tú eres todas las cosas, ¿vale? Entonces, el amor es el recuerdo de que tú eres todo. Todo lo que vuelve a conectar contigo se impulsa y se integra a través de ese amor. Ese es el recuerdo de que tú eres. Eso. Entonces, cuando alguien conecta contigo, que quiere volver a conectar contigo, quiere volver a ser uno contigo, se forja esa energía tan fuerte que conecta dos partes que realmente no están separadas. Aparentemente están separadas. El amor es eso, es el recuerdo de lo que realmente eres. Y por eso el amor puede ser algo como focalizado hacia algo, por lo tanto es muy intenso, que es lo que tiene una madre, como decía antes, ¿no? Sale de ti, lo vives, tienes enfrente a tu hijo, entonces todo ese amor se concentra a ese hijo. El resto, olvidas que del resto también eres igual que con el hijo. Pero claro, la gente está mucho más acostumbrada a ese amor pasional, dirigido. Pero el amor realmente hacia el todo es mucho más frío, porque al final es un estado de imperturbabilidad hacia todo. Es como un gato, básicamente. Un gato sí que siente un amor incondicional hacia el todo, porque no te va a dar más a ti que a otro, ¿sabes? Eso cuesta mucho de entender, porque estamos manejados por ese amor también, es amor, pero condicionado de una manera distinta. El amor del todo es una plenitud, es como disgregar ese amor focalizado, pero en el absoluto, porque sabes que eres tú. Claro, entonces es curioso porque, por ejemplo, un sentimiento tan egoísta, entre comillas, que es centrarte absolutamente en ti, se puede convertir y dar la vuelta en lo más altruista que puedes observar en la realidad. ¿Por qué? Porque una vez tú descubres eso, ya no puedes hacer el mal al otro conscientemente, porque comprendes que esa hormiga, que cualquier criatura del universo eres tú. Entonces, no es que dejes de vivir y de hacer ciertas cosas y de, bueno, ahora tomas... Porque también comprendes que hay un orden y hay una destrucción, hay una creación, hay unos opuestos. Entonces, sabes que eso está ahí y que tiene que darse así, que no hay otra manera, porque es perfecto así.
Pero tú conscientemente al vivirlo no eres incapaz de hacerle daño a una hormiga, porque concibes esa parte, ¿no? Es por eso que muchas veces en la sociedad nos alejan a tener ese pensamiento egoísta, ¿no? Voy a mirar primero por mí y no vamos a mirar al otro, ¿no? Pero al final el mirar al otro lo que te saca es de tu foco. Si te sacas de tu foco, nunca vas a encontrar realmente que el otro está dentro de ti. Entonces es mucho más importante enfocarte en ti para incluir al otro de una manera muchísimo más extrema, ¿sabes? Extrema en el buen sentido, radical, claro. Entonces, en ese momento... Inclusividad radical. Claro, pero por otro lado, como te digo, la información que llega en ese momento es tan amplia que podríamos estar horas y horas hablando de todo esto. Pero por ejemplo, el concepto de la perfección, entiendes que absolutamente todo lo que existe está donde tiene que estar. Entonces, claro, ese estado te lleva a comprender también que tú no te puedes equivocar. Tú imagínate el lastre que se quitaría la humanidad entendiendo que por más bien o por más mal que te vayan las cosas, realmente no te estás equivocando. Es como tiene que vivir. O sea, y entender también que si tú no estuvieras experimentando ese momento, nada se daría. Ese es el concepto de perfección que te viene cuando tú tienes esta experiencia. El concepto de perfección en el que se mueve normalmente la gente a nivel social es algo inalcanzable. Es ese ideal Ideal proyectado al que nunca vas a alcanzar. Sin embargo, cuando tú comprendes que tú eres el todo y que estás donde tienes que estar y que no hay nada salido de esa perfección, entiendes que tú eres perfecto, tal como eres. Entonces, y por ejemplo, ¿cómo ves el sufrimiento humano? El sufrimiento humano es una opción, realmente. Porque te podría dar, yo qué sé, por ejemplo, ¿el dolor está ligado al sufrimiento? Te pregunto yo a ti. El sufrimiento, el dolor, digamos, es lo que se da, y el sufrimiento es más bien como la resistencia a sentir el dolor, ¿no? Pero, ¿y la gente, por ejemplo, que disfruta con el sadomasoquismo, por ejemplo? Bueno, entonces ahí ya hay placer en el dolor. Pero hay placer en el dolor, ¿por qué? Si él está en el dolor, me refiero a eso, que el sufrimiento es realmente una pérdida a nivel de... O sea, el sufrimiento llega a nosotros en el momento en el que nosotros perdemos nuestro centro y lo damos a otras partes, nos perdemos de lo que somos y la incomprensión de lo que somos nos genera sufrimiento. Uno en su centro puede estar en un estado de malestar y gozoso y estar bien, y estar gozoso porque está en él. Entonces el sufrimiento además tiene mucho que ver con la percepción de cada uno, porque una persona con mucho dinero puede estar viviendo en el placer más absoluto y ser la persona más sufridora del mundo. Desdichada y sufridora. No tiene nada que ver realmente. O sea, el sufrimiento es una cosa que viene sobre todo por ese no volver a nuestro centro. Entonces dirías que todo reside en lo subjetivo, en una visión subjetiva. Que todo reside en lo subjetivo. Sí, que en realidad lo más importante es cómo tú ves todas las cosas. Bueno, sí, claro, porque tú vas a hacer... O sea, si yo me pongo unas gafas rojas, el mundo va a ser rojo, evidentemente. Pero claro, ahí está la cuestión de que si tú crees que tú no tienes margen en este mundo de cambiar las cosas, tú lo vas a sufrir muchísimo. Pero si tú entiendes que tú eres el centro de todo lo que sucede, tú puedes decidir, tienes el poder creador de realmente cambiar la realidad, sobre todo cómo tú la asimilas la realidad. Si yo soy consciente que si yo me pongo unas gafas rojas el mundo va a ser rojo y yo puedo ponerme unas azules o las puedo poner del color que quiera, el mundo va a cambiar en función de lo que yo quiera. Si yo creo que no tengo potestad de cambiar nada de eso, entonces voy a estar sufriendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estoy perdido, porque no sé quién soy. Si yo sé que soy el creador, ¿vale?, y que estoy conectado a todo, entonces cambian mucho las reglas del juego. Entonces también nosotros decidimos perdernos.
Es que eso es otro tema, como te digo, es que es una amplitud. Todo esto es un conocimiento que te llega, ¡pam! Tú imagínate yo con 16 años tener todo esto de mochila y no poder expresarlo, porque no se lo podía decir a nadie, porque era consciente también que no estaba que nadie no te preparado. Primero sabía que este conocimiento está en todo. O sea, yo no soy especial en ese sentido para nada. Es decir, este conocimiento es a donde estamos todos enganchados. Es como la red, ¿no? Que está todo conectado. Todos tenemos acceso a él, lo que pasa es que, bueno, algunos tienen... No lo elegimos, tal vez. Eso es algo bueno, es algo que realmente yo ahora no puedo decidir, no lo puedo elegir ahora, pero es que en ese conocimiento absoluto del todo te das cuenta que sí, o sea, es decir, ya lo has elegido. Lo que pasa es que aquí tú decides expresarte, tú decides vivir esta vida. O sea, una de las cosas que me acuerdo que me quedó grabado a fuego cuando yo salí de esta experiencia, la frase más importante que hay es: vive tu vida, no hay más. Vive tu vida es la clave. La gente está buscando ¿y cuál es mi objetivo de vida? No, mi objetivo de vida es aquí y ahora constantemente. Si no me puedo equivocar, si mi vida es expresarme, en la propia expresión de mí mismo está el objetivo. Y ese objetivo ya, por eso te digo, en el momento que tú eres consciente de eso, no es que dejes de hacer nada, ¿sabes? Que digas, es que yo ya estoy en la plenitud. No, al contrario. Tú te das cuenta que el expresarte, el experimentar es un regalo absoluto. Entonces, simplemente es como el que coge y dice, yo voy a jugar un videojuego. Tú imagínate, te pongo este ejemplo para que yo creo que se pueda entender. Yo cojo y voy a jugar a un videojuego, yo que sé, el World of Warcraft, que mucha gente lo conocerá, ¿no? Y yo me creo un personaje, ¿vale? Si yo me creo el personaje sabiendo y siendo consciente que es un personaje creado, sí, yo voy a disfrutar con ese personaje lo que no está escrito. Me voy a ir de misiones, voy a matar a no sé qué dragón de no sé dónde, me va a meter en la cueva, voy a disfrutar esa vida, de la experiencia. Si por el contrario yo me creo demasiado al personaje, ¿qué haría un personaje de World of Warcraft? Pues iría a su casa, comería, se acostaría, iría a un trabajo seguro, al que no se vaya a matar porque no... Entonces ese es el problema. Claro, cuando tú vuelves aquí te das cuenta de que es un juego para disfrutarlo. Y que no es una cuestión de ahora voy a parar... No, es una cuestión de yo ahora me voy a vivir mi vida y voy a sacarle todo el potencial, y si yo me tengo que ir a vivir a un pueblo perdido porque es lo que siento, pues me voy al pueblo perdido, porque la muerte es ilusoria, todo es ese juego que nosotros hemos creado. Todo es parte del juego. Claro, y claro, la idea es vivirlo intensamente, ahí está el regalo. Pero no como un yo tengo que hacer para no sé qué, no, lo que tengo que hacer ahora, lo que tengo que disfrutar ahora, ¿sabes? Entonces, lo que me pasó en aquel momento... Pero es una inmediatez, no de... O sea, simplemente a mí me quedó como ese recuerdo de no te preocupes tanto, ¿sabes? Es decir, mi vida no cambia, voy a seguir yendo a la universidad o en aquel momento en el bachillerato, pero sí me quedó la idea de vete de fiesta, disfrútalo y toma todo lo que tengas que tomar, si quieres tomarlo, y estate con todas las tías que tengas que estar, porque tú en ese momento entiendes que tampoco es que haya un bien y un mal muy remarcado, es una cuestión de... O sea, el mal está en la pérdida, pero mientras tú mantengas ese estado de plenitud, lo otro es un juicio de la pérdida. Solo puede juzgar el bien y el mal el que está en un estado de pérdida. Entonces, tú lo que haces es disfrutar de ese proceso, ¿vale? Evidentemente, como tú ya entiendes que el otro eres tú mismo, hay una expresión de bondad en ti natural. Que no claro, natural. Que tú ya eres incapaz de hacer el daño al otro, pero porque hay un límite. No es porque te hayan dicho tú al otro no le hagas nada, no. Es porque entiendes que el otro está en su momento perfecto, dejas de juzgar al otro porque entiendes que el otro tiene su proceso, no te parece mal o bien lo que haga el otro porque sabes qué es lo que tiene que hacer, y que gracias a que esa persona esté sufriendo o esté viviendo como está viviendo, el todo se está dando, la totalidad está funcionando, porque su estado polariza con otro. Eso ya, si quieres, ya luego lo hablamos. Es que claro, como te digo, es que hay tantas cosas. Entonces, al final esa percepción, esa vida así es maravillosa. Entonces,
no es una cuestión de yo me tengo que ir de aquí, no, es una cuestión de yo puedo estar conectado con mi esencia viviendo aquí, porque he decidido expresarme, he decidido que una parte de mí ponga su centro en este personaje, igual que la ha puesto en infinidad de personajes, y me exprese en plenitud aquí, porque gracias a poner esos límites yo es que me puedo expresar como Mark y vivir como Mark plenamente. Luego esa información ya regresará a la fuente, pero yo ahora estoy disfrutando como Mark, y ese es el objetivo. Yo he creado este juego para jugar como Mark, y para jugar como Miguel, y para creerme el juego, ¿vale? Para creérmelo en el momento, solo que por el motivo que sea, en mi experiencia de vida he tenido que tener como la información el truco de los juegos, la guía, ¿vale? Pero no es algo a lo que yo, digamos, recurra muy a menudo. Como te decía, antes hemos estado hablando, yo te explicaba que mi vida ahora mismo es total y absolutamente terrenal. O sea, mi ilusión ahora es ir a mi casa a construirla. ¿Sabes? El hacer unas regatas para poner la electricidad, el poner el yeso, yo qué sé, hacer tu propia casa. La experiencia esa, como no la he tenido, la estoy gozando cada instante. Pero yo no estoy pensando en esto. Esto lo pienso ahora porque estamos hablando de esto. Pero eso lo integras, lo vives de manera natural, simple y llanamente. Y disfrutas de todo. Entonces, para mí eso es traer el cielo a la tierra. Porque es traer ese patrón de esencia, digamos esas reglas del juego esenciales, traerlas a la materia, a la división, ¿vale? ¿Por qué? Porque esas reglas de juego van a hacer que todo fluya de otra manera, quizá porque toca un cambio de juego, un cambio de reglas, ¿no? Entonces para mí eso es hacerlo, y no necesita, o sea, y no hay gurús en eso. O sea, yo por ejemplo llevo toda la vida con este conocimiento, yo no lo trato, a no ser que alguien por lo que sea sepa que necesita esa información. Yo lo he vivido y nadie sabe lo que yo tengo por dentro y cómo me expreso en ese sentido, ¿sabes? Es como, lo llevo muy natural. Y para mí, por ejemplo... ¿No sientes la necesidad de enseñar, de transmitir? No, porque sé que si, como tú ahora de la nada me vienes y me dices, oye, pues vamos a hacer una entrevista, yo sé que todo llega cuando tiene que llegar. No quiero forzar absolutamente nada. Porque... ¿Y sientes que la experiencia se puede transmitir? Si tú quisieras transmitir a alguien, hacerle sentir su esencia... Es que yo creo que en el hecho de que yo ahora me esté expresando, habrán partes de mí, ahora entendiéndonos desde la esencia, ¿no? Habrán partes de mí que conecten con este mensaje y sea digamos, la pieza clave para dar el salto y conectar realmente con esa esencia. Pero a través del otro estamos conectando igual. Si yo me viene alguien y me transmite algo, ese soy yo también. Ese me está hablando a mí, pero realmente yo estoy conectando a través de él. Quizá porque en mi experiencia de vida, en mi división, no he tenido que tener esa experiencia directa, pero indirectamente también sirve. Y puede reconectar a través de la experiencia del otro. Por eso también es útil que haya gente que se quiera expresar y que conecte a otros. Eso también tiene su utilidad. Como te digo, no hay nada dejado al azar. Todo está bien, todo es correcto. Entonces, ya te digo, en mi caso, por lo que sea, yo en mi vivencia... Todo se siente como parte del yo. Todo es el yo. Absolutamente todo es el yo. Y ya te digo, literalmente. Luego podríamos explicar cómo se compone esa... Lo difícil de todo eso es expresar realmente lo que es. Claro, esa abstracción es... Claro, ¿y cómo lo definiría? Realmente, cuando en mi evidencia, te puedo decir que es un fractal, ¿vale? Nosotros somos un fractal. El todo es un fractal. El todo es un fractal. Nosotros somos hacia dónde mira ese fractal, ¿vale? O sea, el mar mira hacia una zona del fractal. ¿Tú sabes lo que es un fractal? Es esto como caleidoscópico, ¿no? Sí, como un trozo de dibujo que se repite. Se repite. Ese es el patrón de la creación. Sí, el fractal es el patrón de la creación. Entonces, como te decía, ¿por qué conecté seguramente en aquel momento? Porque yo entré en un fractal. En el fractal hay muchos fractales. Está el fractal temporal, está el fractal de espacial, está el fractal, estamos rodeados de fractales y de hecho tenemos en la naturaleza lo podemos ver clarísimamente. Entonces yo entré al fractal como si fuera una matriushka, ¿no? O sea, dándome cuenta de que yo realmente nunca me definía.
El fractal se da precisamente porque es la manera que hemos tenido esencialmente de construir algo de la nada. Eso ya se complica un poco la cosa, por eso intento no salirme tanto de lo metafórico, porque claro, a mí me llegó mucho conocimiento y ese conocimiento lo puedo expresar, pero es conocimiento más difícil de comprender. Pero sí, esencialmente somos un fractal y cada parte de nosotros digamos que apunta hacia una parte de ese fractal. Nosotros no estamos concretados en nada, sino somos la conciencia que se dirige hacia una parte del fractal. Como si tuvieras el fractal este vídeo que se va moviendo y va entrando, si tú miras para otro lado, también vas a jugar. Si miras para otro lado, pues digamos que hemos creado o sea, hay infinidad de puntos y cada uno está yendo hacia su dirección. Y en la medida que te mueves vas creando nuevas formas. Sí, pero el fractal es el mismo para todos. Pero realmente te digo fractal, pero es un poco más complejo que el fractal. Es donde por eso es sorprendente, claro, tú te das cuenta, por eso esa vivencia es tan increíble, ¿no? Porque dices, coño, con lo difícil que es toda esta información, yo con 16 años no sabía de nada de física ni nada. Bueno, a día de hoy tampoco es que sepa especialmente, ¿no? Es que en ese momento, ¿cómo podía yo entender todos estos conceptos? Claro, ya mi madre en aquel momento, cuando le lloré, me acuerdo, le dije, mamá, todos somos uno. Claro, eso hace 20 años, ahora lo bueno, yo sé que esto se está dando porque yo lo veo reflejado a mi alrededor. Veo que ahora digamos que las partes están dándose cuenta, está llegando esta información. Sí. Entonces, claro, sí, se está filtrando mucho más. Se está filtrando mucho más. ¿Por qué? Porque es natural. Si en mi conciencia esto se ha dado, tiene que haber una onda, sí. Igual que a mí me llegaría esa información de otra onda, porque todo, o sea, como te digo, es una red. Cuando llega un vídeo, un meme a YouTube, ese vídeo se va compartiendo, llega un momento que llega a hacerse mainstream, a llegar a todo el mundo, sí, pues es un poco lo mismo. Esa información ha caído, caería en una parte que soy otra, en muchísimas otras partes, porque como te digo, no hay nadie que tenga ese abanderado, esa información. Sería absurdo. Si alguien te coge y te dice, es que yo soy especial porque tengo esa información, pues chico, poca vivencia has tenido. No puedes creer a alguien de eso, porque esto te aplana. O sea, es decir, te das cuenta que no hay nadie ni por encima ni por debajo de ti. Está todo al mismo nivel. Entonces, claro, no tiene sentido la autoridad, por ejemplo. Claro, te digo que luego esto tiene otras connotaciones. Que claro, yo entiendo que si yo me pongo a hablar ahora, supongo porque habrá gente que es capaz de asumir esta información, porque hay cosas que se dicen mal entendidas, que pueden ser, hostia, ¿qué está diciendo? Claro, me está hablando que no hay bien ni mal, no hay autoridad, no hay no sé qué, hostia, es que... Bueno, yo digo lo que yo he vivido, y la expresión, y yo te puedo decir que concebir la vida así casa todo tiene sentido cuando lo entiendes desde esta perspectiva. Si tú te mueves con las explicaciones que te da la sociedad, es como que sí, todo está no cierra. Me dices, no, es que hay gente que hay que meterla en la cárcel. ¿Por qué hay que meterla en la cárcel? No, porque han hecho cosas que no entran en esta realidad. ¿Cómo que no entran en esta realidad? ¿Y por qué se hacen? Entonces tiene que crearse la hipocresía, por cojones. La droga no entra en esta realidad. Entonces hay que crear la hipocresía, hay que crear una realidad paralela que saque de nuestro entorno algo que se está dando. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, se tienen que evitar realidades que están ahí. Sin embargo, esto entra todo. Aquí no discrimina absolutamente a nada. Claro, porque tú puedes decir que esto es tan malo que esto no existe. O lo que hacen muchas religiones, ¿no? Esto es así y no puede ser de otra manera. Pero oye, me estás diciendo que no puede ser de otra manera. No se puede beber, por ejemplo, no se puede beber vino, pero lo estáis bebiendo a escondidas. Pero esa realidad está ahí, estás siendo hipócrita porque lo estás haciendo. Pero entonces se crea este juego de incomprensión constante, de eso, hipocresía, de culpa. Que la culpa es muy importante para el sufrimiento, esa culpa. Entonces, esta concepción en el todo, al no discriminar, entra todo de una manera mucho más natural. Y al entrar de manera natural, la gente, o sea, piensa que ya
que si uno comprende la realidad de esta manera, el sufrimiento se diluye muchísimo. Muchísimo. Y yo supongo también el concepto de juego, el concepto que está en las tradiciones orientales, el concepto del lila, de juego, el juego de lo divino, esta sensación aligera mucho toda la vida humana, ¿no? Pues como un niño llega y disfruta hasta que le dicen, ¡no! ¡Eso no! ¡Eso es malo! ¡Hostia! Vale, parcelita que se crea ahí diciendo, eso es malo. Entonces ya el que está jugando al videojuego dice, hostia, no voy a ir a esa misión, ya no la voy a hacer. Pues eso que te pierdes, ¿sabes? Y así todo. La gente a día de hoy, pues muchos no están haciendo lo que desean hacer porque están cargados de esos límites abstractos, porque esos límites... O sea, vivir en este estado también te da una certeza absoluta de que tú estás sostenido todo el tiempo. O sea, yo no me planteo en lo absoluto de qué vivo. No, yo ahora mismo estoy haciendo mi casa y ¿de qué trabajas? Lo que me sale me da igual. Cada vez tengo más abundancia. Porque o sea, si yo he creado este personaje y le he dado o sea, digamos que el pastel ya está creado, yo ahora me lo estoy comiendo poco a poco, pero el pastel ya está creado. Con mi actitud, o sea, no voy a cambiar el fin del juego, no sé si me explico, o sea, sí, yo me iré cuando me tenga que ir, el juego ya está, yo me iré cuando me tenga que ir. Sí, la cuestión es cómo lo vivo. ¿Para qué me estoy yo planteando si voy a tener abundancia, si no voy a tener abundancia, si no? O sea, eso es lo que pasa normalmente, la gente, uy, voy a vivir debajo de un puente, nunca vive debajo de un puente, pero se pasa toda la vida pensando que va a vivir y ese miedo no le deja hacer otras cosas. Cuando tú te das cuenta de que todo es perfecto y de que tu vida tiene esa progresión perfecta y que llega donde tienen que llegar y luego se va a otra cosa porque esto no para, pues tú disfrutas de ese juego, punto, y disfrutas que te cagas y además no te planteas otras cosas, no estás, es lo que te digo, el juego está en estar en tu centro. Y no pasa nada por irte de tu centro, ¿vale? Porque no es una lucha de, ay, ahora como me he ido de mi centro, ahora tengo que, que esto es otra abstracción. O sea, no hay nada de malo porque, yo qué sé, porque seas banquero y hagas tu juego de otra manera. No hay nada de malo en eso. Es estar cómodo en donde estás. Sí. Claro, porque cuando tú empiezas a jugar y decir, uy, no, es que una parte de mí no es correcta. Pues apaga y vámonos, porque eso te va a llevar. Ahí es donde está el sufrimiento. Ahí está el sufrimiento. Entonces lo vas a llevar a tu terreno y todo abstracción. Ok, Marc. Pues. Pero ya te digo, no sé cuánto tiempo llevamos. Podría estar hablando horas, pero nada. ¿Quieres añadir algo más para concluir? Quizá básicamente una idea fundamental que te yo la idea fundamental, si se llega a comprender con toda su expresión, vive tu vida, o sea, no te vas a equivocar, ni siquiera en el pensar que te equivocas vas a equivocarte, o sea, ese vivir tu vida en tus pérdidas también es vivir tu vida, eso es lo que creo que quede claro, o sea, aunque te pierdas, porque te pierdes y yo también me pierdo y todo el mundo se pierde, es parte del guión y bienvenido sea. Lo bueno es que si tú sigues concibiendo que vivir tu vida es la clave, siempre tendrás un respiro. Yo no vivo todo el rato conectado diciendo, no, yo me enfado y me cabreo y si tengo que, no sé, tengo mis días de mala hostia pero siempre tengo un momento de respiro y decir, hostia, qué bien, ¿sabes? Estoy donde tengo que estar, viviendo lo que tengo que vivir, y cuando tengo a lo mejor un momento de duda en mi vida, esto me relaja para decir, oye, da igual, la decisión que tome será la cojonuda, ¿sabes? No hay otra, esa es la que tenía que tomar, entonces eso quita mucho lastre. Muchísimo. Entonces yo te diría eso, sobre todo, quedarse al menos con esa idea, y luego que no, otra última cosa también, que nadie piense que no es merecedor de este conocimiento, porque es tan merecedor como cualquier otro. Yo no soy nada especial en ningún sentido, o sea, soy tan especial como el resto en la vivencia del personaje, como que cada una es única, eso sí que es verdad, pero es ser especial dentro del que no, todos somos lo mismo, ¿no? Entonces, que nadie en su condición de vida piense que no es merecedor de esto, ¿vale? Y que por más mal o en la situación en la que esté,
que eso es para él también, eso es para todos. ¿Vale? Yo me llamo Marc García, soy la cosa más común del mundo, soy un tío... Y ahora llevo gorrito, pero estoy calvo también, o sea, me refiero a que soy la persona más normal, no hay nada que me diferencie del resto, no tengo ni más inteligencia, ni más nada, solo es que mi camino y pasaba por aquí porque quizá tenía que expresar este tipo de cosas, ya está. Muy bien. Y ahora esto se va a naturalizar, porque va a llegar esto, ya lo estoy viendo. Va a llegar más de esto. ¡Guau! Y esto yo lo veo. Yo desde hace 20 años no poder tratar casi este tema. Ahora, aunque no lo trate mucho... Se va haciendo más natural. Sí, yo sigo sin tratarlo mucho, pero yo lo veo a mi alrededor. Igual te toca tratarlo mucho más a partir de... Bueno, no sé. Ya te digo, como venga, vendrá genial. Me da igual. En cualquier caso, muchas gracias, Marc. De nada. García, por estar hoy aquí con nosotros. Muy bien. Encantado de haberte tenido. Y gracias a todos los oyentes y espectadores. Y os esperamos en la próxima sesión de Cerca de Casa. Hasta pronto.